We're given we're given we're given Se nos da la figura A, que es un círculo con un diámetro de 8 millas dentro de un cuadrado. Se nos pide encontrar el área del cuadrado, el área del círculo y luego el área del amarillo. Región sombreada, que es el área dentro del cuadrado pero fuera del círculo. Comenzaremos por determinar el área del cuadrado. El área de un cuadrado es igual al cuadrado de la longitud lateral, que normalmente se da como A es igual a S al cuadrado. Entonces, para el cuadrado, sabemos que el área es igual al lado. Longitud al cuadrado. Estamos viendo el diagrama porque el diámetro del círculo es de 8 millas, la longitud de cada lado del cuadrado también es de 8 millas. Lo que significa que el área del cuadrado es igual al cuadrado de 8 millas, y porque 8 cuadrados es igual a 64, el área del cuadrado es igual a 64 millas cuadradas. Las unidades ya están dadas y, por lo tanto, solo ingresamos 64. Ahora encontraremos el área del círculo. Un área de un círculo es igual a pi r al cuadrado, donde r es el radio del círculo. Mirando hacia atrás en el círculo, observe cómo el diámetro es de 8 millas, el radio es la mitad del diámetro, bien la distancia desde el centro del círculo hasta el borde del círculo y, por lo tanto, para este círculo, el radio r es igual a 4 millas, lo que significa que el área del círculo es igual al pastel multiplicado por el cuadrado de 4 millas, 4 al cuadrado es igual a 16, pie por 16 es igual a 16 pie, y las unidades nuevamente son millas cuadradas. Entonces, esta es el área exacta del cuadrado, pero para esta pregunta se nos dice que usemos 3.14 o un botón circular en la calculadora y luego redondeemos a 2 decimales. Así que ahora usaremos la calculadora para obtener nuestra aproximación decimal para el área. Ingresamos 16 en esta calculadora, la clave de pastel es secant, y luego la clave de exponente o el caret, enter. Estamos redondeando a 2 decimales, así que observe cómo tenemos un valor posicional de 5 en las milésimas, lo que significa que redondeará, esto es aproximadamente 50.27. Y por lo tanto, el área del círculo es de aproximadamente 50.27 millas cuadradas. Ingresamos 50.27 a continuación, las unidades ya están aquí. Pero también voy a escribir el área exacta aquí a la derecha, que es de 16 millas cuadradas. Y ahora, para la última parte de la pregunta, se nos pide que encontremos el área de la región sombreada amarilla que, nuevamente, es el área dentro del cuadrado pero fuera del círculo. O podemos decir el área entre el cuadrado y el círculo. Para encontrar el área amarilla, tomaremos el área del cuadrado y restaremos el área del círculo. Usando las fórmulas del área A, esto sería S cuadrado menos pi r cuadrado y ya conocemos estas áreas. El área de la región sombreada amarilla o el área dentro del cuadrado, y fuera del círculo o el área entre el cuadrado y el círculo. Es igual a 64 millas cuadradas menos 16 millas cuadradas circulares. Y sabemos que 16 pi es aproximadamente 50.27, diremos que el área amarilla es aproximadamente 64 menos 50.27. Que es igual a 13.73 y, por supuesto, las unidades siguen siendo millas cuadradas. Entramos en 13.73. Espero que hayas encontrado esto útil.